Ahí se está cargando. Entonces, los dos dominios, bacteria o arquea, también los puede encontrar con el nombre de eubacterias y arqueobacterias. ¿Sí? Arcobacterias serían el dominio arquea. Pero si nos vamos, eso sería la clasificación actual, lo que tenemos actualmente. Si nos vamos un poquito más atrás en la clasificación, se habían determinado 5 reinos. El reino monera, el reino protista, y ¿se acuerdan los otros 3? En uno estamos nosotros. ¿En cuál estaríamos? Animalia. Animalia, perfecto. Y nos quedan 2 más. Plantae. Plantae. Y los que tienen sombreritos. Fungi. Que encontramos abajo de los árboles. Fungi. El fungi, muy bien. El reino fungi va a incluir a todos los hongos. Y tenemos un solo reino con células procariotas, que es el reino monera, y los otros 4 reinos corresponden a células eucariotas. Entonces nosotros vamos a ver el reino monera, o es lo que nosotros le decimos comúnmente como bacterias. La palabra bacteria tiene 2 significados, por así decirlo. Bacteria como nombre del dominio, cuando lo encuentren con B mayúscula, hace referencia al dominio bacteria. Pero cuando lo encuentren con minúscula, ¿sí? Escrito preguntas sobre bacterias con B minúscula, hace preguntas general sobre todo el reino monera. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, para iniciar, los organismos del reino monera son los primeros seres vivos que habitaron en el planeta Tierra, aproximadamente hace 3.800 millones de años. Entonces son los primeros que aparecen en la Tierra, o por lo menos son los registros más antiguos. Y sus características era que eran termófilos y anaerobios obligados. ¿Qué quieren decir termófilos? Termo significa temperatura, filos significa amor. Entonces, este tipo de seres vivos tienen amor hacia las temperaturas. Entonces, vivían en un ambiente donde las temperaturas eran elevadas. Actualmente hay algunos representantes que los podemos encontrar en las orillas de los volcanes. Y anaerobios obligados, ¿recuerdan a qué hacía referencia anaerobios? Que viven sin oxígeno. Perfecto. Viven sin oxígeno. Y al ser obligados, si tienen oxígeno, se mueren. Entonces, sí o sí tienen que vivir en un ambiente donde no había oxígeno. Esto data aproximadamente de hace 3.800 millones de años. Luego, hace 2.300 millones de años, empiezan a aparecer las cianobacterias. A través del proceso de evolución, se empiezan a aparecer cianobacterias, y las cianobacterias ya son organismos aeróbicos. Entonces, ¿qué significa aeróbicos? Que viven con oxígeno. Bien, perfecto, que necesitan oxígeno. Entonces, inicialmente tenemos seres vivos que no utilizan el oxígeno, que están en altas temperaturas, y por lo tanto realizan una respiración celular en la cual, en vez de tomar oxígeno, va a tomar otros gases y liberan dióxido de carbono. Esta liberación de dióxido de carbono lo que va a generar una consecuencia de un efecto invernadero. Entonces luego aparecen las cianobacterias, y las cianobacterias, al ser aeróbicas, toman el oxígeno del aire y además realizan la fotosíntesis, ¿sí? Son los primeros organismos en realizar fotosíntesis. Y por último, hace 1.300 millones de años, aparece la simbiosis entre 2 células procariotas que dio origen a la eucariota. ¿Se acuerdan esa teoría? La de la simbiosis de Margulis. Creo que lo vieron cuando vieron células procariota-eucariota.
que dos procariotas, una se comió a la otra y quedó solamente ciertas estructuras, y a eso creemos que es la mitocondria. Y el cloroplasto también pasa lo mismo. ¿Recuerdan eso? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, actualmente 2/3 partes de todos los seres vivos corresponde a bacterias. Y su presencia en nuestro planeta es de suma importancia porque ellos pudieron modificar el ambiente para que sea apto para nosotros. Previamente, imagínense, altas temperaturas y sin oxígeno, la mayoría de las distintas formas de vida que conocemos actualmente no se podrían haber llevado a cabo si no fuera por este cambio. Entonces, cuando aparecen hace 2.300 millones de años las primeras cianobacterias, empiezan a realizar la fotosíntesis. Entonces, al realizar la fotosíntesis, generaron dos cambios, o a través de este proceso producieron dos cambios. El primero, que al hacer la fotosíntesis necesitan dióxido de carbono del ambiente, entonces toman el dióxido de carbono del ambiente para hacer la fotosíntesis, y al tomar esta cantidad de dióxido de carbono y liberar oxígeno, lo que se hace es disminuir la temperatura que se producía al disminuir la temperatura, disminuimos el efecto invernadero. Y a su vez, esta producción extra de oxígeno, ¿sí? A través del proceso de fotosíntesis se libera oxígeno, este exceso de oxígeno se empezó a oxidar en la corteza mineral y elevó la concentración de oxígeno a aproximadamente 21%. ¿Sí? Antes era prácticamente nula, ahora hay un 21% de oxígeno en la concentración, aunque tengamos un 78% de nitrógeno y un 1 o 2% de otros gases, ya este 21% ya nos permite a nosotros respirar adecuadamente el oxígeno. ¿Ahí estamos? ¿Alguna duda? ¿Seguimos? ¿Seguimos, chicas? Sí, profe. Yo les pregunto porque no sé si se me da la conexión, por eso les pregunto. Entonces, para tener aproximadamente un promedio o para tener una dimensión de las cantidades de bacterias, cada litro de agua de mar o cada gramo de suelo fértil vamos a encontrar 1.000 millones de bacterias. Y a su vez, esas 1.000 millones de bacterias es casi seguro que sean casi todas diferentes porque hay una gran diversidad de bacterias. Podemos encontrar de muchos, no tamaños, porque van a ser todos microscopios, pero de muchas características y cada una con una función o algo particular de lo que se alimentan, de lo que producen, etc. Esta es la primera parte. ¿Seguimos? ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Seguimos. Ahora un poco de historia o cómo se fue creando este reino y a su vez este dominio. Primero, las primeras clasificaciones eran animales y plantas, se clasificaba todo así, si se movía era un animal, si no se movía era una planta. Cuando apareció el microscopio en el siglo XVII a través de Anthony van Leeuwenhoek, ¿sí? Observó pequeñas estructuras o seres vivos microscópicos y como observó que se movían, agrupó a todos, tanto a las bacterias como a los protozoos o parásitos microscopios, los agrupó a todos dentro del reino de los animales y los denominó animáculos. ¿Por qué? Porque se necesitaba un microscopio para poder llegar a verlos, que no se veían a simple vista. Pero inicialmente el microscopio no tiene el poder que tiene ahora, entonces se podía distinguir muy poco. En el siglo XVIII, Linneo, a través de la clasificación que propone Linneo, se habla y se le da un lugar propio como animales microscópicos. Antes estaban como animáculos, como una subespecie de animales, ahora ya están dentro de los animales, pero son animales microscópicos. En el siglo XIX aparece por primera vez el reino
protista. ¿Sí? En vez de hablar de animales microscópicos, ya se habla del reino protista. ¿Y qué incluye este reino protista? Incluye a todos los microorganismos, ¿sí? Que se tienen que ver a través de microscopios con núcleo, que son realmente los que quedaron actualmente en el reino protista, y los microorganismos sin núcleo. Todavía no se diferenciaba al 100% las células eucariotas y procariotas, entonces se habla de con núcleo y sin núcleo. Entonces, algas microscópicas, parásitos microscópicos, hongos microscópicos y bacterias estaban todos en el grupo protista. En el siglo, sí, ya en 1937, Chatton propone el reino procarionte. En este reino va a incluir a las bacterias y a las cianobacterias. Es decir, el reino protista retira, por así decirlo, todos los microorganismos sin núcleos y agrupa entonces a todas las bacterias y a las cianobacterias. En 1956, Copeland propone el reino Monera, que va a incluir a todos los organismos procariontes. ¿Sí? Acá ya directamente ya se asocia el reino Monera, se cambia de procarionte a Monera, incluye a su vez a todos los organismos de procariotas. Sí, procariotas. Entonces ahí ya tenemos 4 reinos: animal, plantae, protista y Monera. Whittaker propone un quinto reino y propone el reino de los fungi. Entonces, por quinto tenemos los 4 anteriores, más el quinto, que es el reino de los fungi, y se determina al reino Monera como el reino de las bacterias. Se ubican todas las bacterias en el reino Monera. Esos son con características medianamente observables. En 1990, WASP lo que utiliza es el ARN de los seres vivos, el ARN ribosomal de los seres vivos, y al observar el ARN ribosomal de los seres vivos, propone 3 dominios: arquea, bacteria, eucaria. Y el arquea y bacteria va a incluir a todas las bacterias. ¿Sí? Las separa, pero en conjunto a lo que comúnmente nosotros llamamos bacteria, entran en 2 dominios: arquea y bacteria. Esto es lo que yo les decía recién de las letras mayúsculas o minúsculas. Acá bacteria está en minúscula, entonces hablo de todas las bacterias en general. Acá en bacteria está con letra mayúscula, al estar con letra mayúscula hablo solamente del dominio bacteria. ¿Sí? Esto es un poquito repaso lo último que vimos la clase del jueves pasado, que vimos justo la clasificación de los reinos. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. ¿Alguna consulta? Entonces tenemos 2 tipos o 2 reinos, 2 dominios que vamos a ver hoy: arquea y bacteria. Esta es la primera clasificación que se hizo en 1752, donde se dibujaron todos los animáculos que se llegaba a observar. ¿Sí? Con la calidad de los microscopios no se llega a observar el interior, sino que directamente se ve la forma externa que tenían. Años después, a través de estos dibujos y réplica de las observaciones, las empezaron a clasificar en cada uno de los organismos, de los grupos de bacterias. Y gracias a estos dibujos o a las formas iniciales que tenían, es como se van a clasificar después. En diversidad de procariotas tenemos 2 grandes: bacteria y eucaria. A su vez, el dominio bacteria va a tener 12 linajes. ¿Sí? Es decir, estos están más relacionados, y estos que están acá, estos de acá del centro, son más nuevos, por así decirlo, o se originaron a último momento. Y estas ramas que hacen acá es que están relacionadas filogenéticamente. Estas 2 son más hermanas, por así decirlas, que estas 2, y a su vez todas estas tienen como el mismo nivel de parentesco o filogenia con el resto. Acá les muestro, acá tienen los 12. Ustedes tienen en su
cuadernillo y apuntes unas tablas de cada una de las, no están acá, no, de cada una de las bacterias que ustedes tienen que estudiar. Tienen en su cuadernillo, por ejemplo, les muestro más o menos, cada carrera tiene las suyas. ¿Sí? Odontología tiene una y técnicos tiene otra. Que son las bacterias, si tienen este cuadrito así. Estas son las bacterias que perjudican o ayudan al ser humano, entonces esas sí se tienen que estudiar. Todo el cuadro completo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, No profe. solamente este esquema. Porque les van a tomar los nombres de las bacterias y qué enfermedad generan, qué síntomas. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de bacterias. Acá tenemos la Escherichia coli, que es muy conocida a veces cuando vamos al baño y no nos lavamos la mano, o cuando comemos carne molida sin estar totalmente cocida. Entonces eso nos va a generar distintas infecciones. La Heliobacter pylori, que lo que va a tener, el nombre viene de que tiene flagelos en la parte posterior y esto le permite moverse. La clamidia pneumoniae, esta va a generar la neumonía en el pulmón, pero hay otras clamidias que son son bacterias que generan enfermedades de transmisión sexual. Acá tenemos el Treponema palladium y la Mycobacter tuberculosis, perdón. ¿Sí? Va a generar la tuberculosis. Ven que tienen distintas formas. Acá tienen como más de bastones. Estas son como bastones. Acá tienen estructuras más circulares. A esto lo vamos a llamar cocos. Y acá tienen una estructura de espiroqueta, que es esta forma de zigzag. Ya vamos a ver cada una de las formas que existen, pero a las bacterias en general se las van a clasificar según su morfología. ¿Sí? Si se las van si son redondas, si son alargadas, si tienen este zigzag, según su morfología es como se las van a clasificar, según su fenotipo o su estructura. ¿Hasta acá alguna duda? No. ¿No? Bien. Y acá tenemos un ejemplo puntual, que es el micoplasma, y que son unas bacterias especiales porque como que no entran 100% dentro del dominio bacteria por sus características. Por ejemplo, estas bacterias no van a tener una pared celular. Si ustedes se acuerdan, las células procariotas tenían membrana celular y pared celular. Entonces, estas no van a tener una pared celular. Van a ubicarse en zonas o en hábitat donde tienen una alta osmolaridad. ¿Qué quiere decir osmolaridad? Un alto intercambio con el medio. Va a contener en su membrana esteroles, que las bacterias no las tienen, ¿sí? Si se acuerdan, la clase pasada habíamos visto las características de las bacterias, y va a generar, ¿por qué es importante? Porque genera patologías respiratorias y urinarias. Por ejemplo, la neumonía atípica. Entonces, es una bacteria o perteneciente al dominio bacteria, pero tiene ciertas características que no encajan del todo. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Y el dominio arquea, ¿sí? Oficialmente tiene dos linajes, que sería la euriarqueota y la craneoarqueota. Pero hay como un tercer, o hay como una nueva onda, o que dice que hay un tercer grupo, que son las corarcaeotas. ¿Sí? Este tercer grupo está presente en la bibliografía, pero todavía no está 100% especificada o aceptada como un nuevo linaje. Entonces, esta también, ustedes tienen un cuadro en sus cuadernillos con
enfermedades y ejemplos de bacterias, de arqueas que generan infecciones. Grandes diferencias, no, es lo que vamos a ver enseguida, lo que les iba a comentar. Entonces tenemos dominio bacteria y dominio arquea. A su vez, el bacteria se divide en 12 linajes y las arqueas se van a dividir en 2 con un posible tercer linaje. Y lo que se considera que ambas van a ser, o las tres, tienen el mismo linaje. Lo que les mencionaba al inicio de la clase, lo van a encontrar con el nombre de arcaea o arqueobacterias, ¿sí? Porque como que el nombre bacteria como que sigue persistiendo, entonces arqueobacterias se las llama como las primitivas bacterias, arqueo es antigua, y en las bacterias lo pueden encontrar como bacteria o con la palabra eubacteria. Esas serían las dos terminologías. Eu significa nuevo, por eso las eucariotas es nuevo núcleo, y va hacia ese nombre. ¿Acá alguna duda? No. ¿No? Bien. Nosotros acá tendríamos un recreo de 10 minutos, así que cortamos acá, nos encontramos a las 5:30 de vuelta por acá y continuamos con lo que nos queda del cuadernillo. ¿Sí? Bueno, profe. Perfecto.